Leónidas nunca tuvo oportunidad de ganarle a Apolo. Sin embargo, el final y cierre de personaje fue cine y diría que fue de lo mejor de esta pelea. ¿Qué onda? ¿Qué onda, culones? El título de este video es polémico, por decirlo de alguna manera. Pero saben que siempre tengo argumentos estructurados para lo que se viene. Pues siempre que digo algo, tengo un porqué para hacerlo. A no ser que vivas bajo una piedra, te habrás dado cuenta que terminó la 9ª ronda del Ragnarok. Esta pelea donde vimos luchar al indomable rey de Esparta, Leónidas, contra el mismísimo dios del sol, Apolo. Contrario a lo que muchos pensaron que si era bait o no, que si la pelea no iba a acabar tan pronto. Pues sí, finalmente terminó. Y hoy estoy aquí para dar mi opinión totalmente sincera sobre ella. Quiero avisar que este formato será distinto a lo que hice dando mi opinión de las peleas de Qin Shi Huang vs Hades y Nikola Tesla vs Belzebub. Ahí di mi opinión más fresquita, un poquito más de chill sobre lo que me pareció la pelea, etc. Acá, como si fuera el hoyo de tu vieja, voy a ir a lo profundo. Para dar mi opinión sobre esta pelea voy a considerar los siguientes puntos. 1. Personajes involucrados. O sea, voy a hablar de los personajes que participaron en esta pelea. 2. Desarrollo de la trama. Describir cómo la pelea se relaciona con la trama general del manga. ¿Contribuyó al desarrollo de la historia? Todo eso lo voy a comentar aparte de algo interesante que se reveló en el manga. 3. Coreografía de la pelea. Voy a dar mi opinión sobre la calidad de la coreografía de la pelea. Es decir, cómo se representaron los movimientos y ataques de los personajes. ¿Fue emocionante y bien ejecutado? 4. Arte y diseño. Evaluar la calidad del arte en la escena de la pelea. ¿Los dibujos fueron buenos y expresivos? ¿Los diseños de los personajes fueron buenos y se mantuvieron coherentes? Desde ahora aviso que no soy el mayor artista de todos los tiempos, así que no me voy a enfocar tanto a fondo, ya que solo soy un pibe que al ver este tipo de paneles se vuelve loca. 5. Consecuencias y repercusiones. Comentar si la pelea tuvo consecuencias significativas en el mundo o los personajes del manga. ¿Cambió la dinámica de la historia de alguna manera? Y finalmente, comparación con otras peleas. Si es relevante, aunque no creo que vaya a ser necesario, compararé esta pelea con otras peleas en el mismo manga, cómo se compara en términos de emoción, creatividad y significado en la historia. Ya de los aspectos temáticos y simbólicos lo dejaré para el análisis completo de la pelea que le subiré en unos días, ya que ahí los voy a hacer chillar con ganas. Ok, mi anterior opinión de una pelea de Shumatsu fue la pelea entre el Moscas contra el científico más mamado de la humanidad. Sorprendentemente, me dijeron basado y que tenía toda la razón en los puntos que dije, así que no puedo decir que fue algo polémico ni nada por el estilo. Pero no sé si se dieron cuenta que... cuando terminé... Dios, esto es patético. Cuando terminó tuvo literalmente una recolección de firmas para reescribir el final de la ronda porque Tesla no ganó. Dios santo. A ver, yo entiendo que un resultado no te pueda gustar. Al día de hoy yo sigo chillando como zorra por la muerte de Raiden y Hades, pero no por eso voy a andar de patético recolectando firmas para que se reescriba una pelea mucho peor de este calibre. No me jodan, de verdad, ¿qué es esto? Pónganse a chambear mejor. Entiendo perfectamente que algo no te pueda gustar, pero creerte más que los propios autores del manga haciendo esto es patético. ¿Que no te guste? Perfecto, pero no te da ningún derecho a decir, ¿saben qué? Hay que reescribir esto porque así lo quiero yo. Pues no, hijo, las cosas no son así. Perdón si los ofendí, la verdad no me importa ni me interesa, pero es la verdad, duela a quien le duela. Así que Luigi 2, personas anormales que dicen guionazo sin saber lo que significa, 0. La verdad, a este punto dicen guionazo por cualquier cosa. Tomaron la palabra guionazo para decir cualquier pendejada. Siguiendo con esto, hay algo importante a comentar. En una entrevista que le hicieron a Chica en un programa, dijeron el por qué el final de la 8ª ronda fue un duelo a puño limpio. Y es que esto fue porque el editorial dijo que las armas, incluso un mecha, no son lo único que se puede usar en una lucha. La intención de esto es querer que los peleadores luchen directamente entre sí, para así no perder la temática de un manga de peleas, ya que algo fuera de eso arruinaría la temática. Básicamente, están señalando que cosas extraordinarias como los ataques de poder catastrófico o ataques de destrucción masiva no los vamos a ver, ya que no van con esa temática de una pelea clásica. Así que no esperemos a futuro ver ataques a escalas bíblicas. Al menos a mí me gusta mucho que se juegue con eso con técnicas brutales, ya que Shumatsu no es para niños precisamente. Pero entiendo esto, también me gusta el hecho de que usen artes marciales para los combates. Le da un poco más de realismo al manga. Por Dios, si estos tipos están peleando contra dioses. Esto es una respuesta bastante vaga del por qué algunos dioses no pelean usando sus habilidades mitológicas. Por ejemplo, Zeus sin usar sus rayos, Shiva sin chasquear los dedos y destruir el puto mundo y la realidad misma, Hades sin su casco chingón o el propio Poseidón sin usar el agua. Esto en mi opinión no es malo, ya que los autores siempre han demostrado que hacen cosas dinámicas e interesantes. Pero al decir esto se nota que están siendo limitados por la editorial. Supongo que siempre habrán cosas decepcionantes, pero como son cosas de las que yo ni sé, pues lo comento por encima. Y eso, tenía que hablar de ese tema de Nikola Tesla vs Belzebub y que no veremos peleas a una escala grande por la editorial. Ahora sí pasemos de lleno a la pelea de Leónidas vs Apolo.
Personajes involucrados. Ay. Primeramente hablemos de que el versus a la gran mayoría no le pareció la gran cosa. Aunque ya saben lo que opino del versus, así que no le meteré relleno a este video. Pero en pocas palabras, se me hizo meh. Pero estuvo chido y al final de la pelea se me hizo lo mejor de esta. En esta novena ronda vimos pelear al que quizás era el peleador más esperado por muchos. No en mi caso, pero estoy consciente de que sí la gran mayoría esperaba al Rey Leónidas. No hace falta que ni te diga quién es, ya lo conoces. Y que le vemos pelear contra el mismísimo dios del sol, Apolo. Ambos tuvieron una historia que estaba entrelazada bastante interesante. Ojo, no de manera directa, pero sí de manera interesante que se relacionó hasta llegar al Ragnarok. El pasado de Leónidas se nos cuenta desde un punto de vista bastante original, con un personaje externo rompiendo la cuarta pared. El pasado de Leónidas me gustó, ya que todo este pasado está hecho así como una especie de documental y eso me gusta. Vemos que primero inicia preguntándole a los niños, a los soldados. Vemos que durante el pasado todo se va poniendo en pausa la historia para comentar algo interesante. Es similar a lo que vemos en el spin-off de Lubo, es igualito. La historia presentada es lo que muchos querían ver, pero relatada desde un punto de vista más profundo, abordando más en el punto de vista de Leónidas. En el análisis de la pelea lo voy a comentar más a fondo, pero como esta es una opinión, a mí el pasado de Leónidas me gustó mucho. Lo que siento, y es que aquí creo que hablo por muchos, nos faltó un pasado de origen para Leónidas. Verlo desde chiquito y ver cómo creció para ser un espartano, no sé, algo por el estilo. El pasado de Apolo por su lado fue cine. Un pasado en el cual nos empiezan relatando un punto de vista de un personaje alejado a la que muchas personas creían que era. A su vez que nos presenta un conflicto moral y filosófico con otro personaje que en este pasado brilla gracias a los ideales de Apolo, dejando así un marcado desarrollo para un dios que en un inicio se nos presentó de manera totalmente distinta para el lector. Como lo dije, del desarrollo de Leónidas y Apolo hablaré en el análisis completo de la pelea, pero en cuestión de personajes, Shumatsu no nos dejó nada que deber, pero sí nos hizo falta personajes que debieron estar más a la altura de otros que ya habíamos visto en rondas pasadas. Desarrollo de la trama. La pelea se relaciona con la trama en general del manga de una manera bastante orgánica. No hubo relleno ni cosas innecesarias de por medio. Contribuyó al desarrollo de la historia, por supuesto, porque nos hizo quedar en un 5-4 y demostrando que desde la ronda pasada los dioses van con todo. Se dan cuenta que solo les faltan 2 victorias para que nos vayamos al traste, ¿no? Shumatsu cada vez llega a su fin y cada bando por cada ronda que pasa se pone en jaque mate uno al otro. Y eso es lo que hace jodidamente bueno a este manga. Shumatsu no es perfecto y está lejos de serlo, pero como fan de esta obra no puedo comentar algo malo del desarrollo de la historia en esta pelea. Simplemente aportó poco, más allá de lo que nos dejó ver. Falta ver lo que pase después de esta. Espero que los siguientes capítulos, como se nos reveló el mes pasado, sí sean más de la subtrama fuera del Ragnarok, aprovechando que la pelea duró poco. Ahora que toqué el tema, se reveló un anuncio sobre el próximo capítulo y creo que sí hay chance de ver a los siguientes peleadores. El anuncio dice así: en preparación para el próximo 10º salto, el luchador que ha visto a los luchadores dispersarse finalmente está en movimiento. Creo, eso de luchador que ha visto a los luchadores dispersarse finalmente está en movimiento se refiere a Okita, puesto que es alguien que se ha presentado viendo los combates desde la 4ª ronda. No lo sé, espero equivocarme y sea algo totalmente diferente. Ojalá sea Simo, ya casi 6 años leyendo este manga y aún no sale. Coreografía de la pelea. Como lo dije, acá voy a analizar la calidad de la coreografía de la pelea, es decir, cómo se presentaron los movimientos y ataques de los personajes. Por parte de Leónidas vimos técnicas bastante interesantes haciendo uso de su phalanx, un arma la cual, leyendo la pelea, quedó como una de las más útiles, ya que era un arma cambiante, solo que siento que Leónidas no le sacó tanto provecho. En serio, cuando lo usó con la cadena se dejó a merced de Apolo y se comió una lluvia de putazos. Mientras que dejando de un lado el narcisismo, Apolo fue un dios formidable, gracias a sus reflejos y su velocidad lo hacían casi imposible de golpear, dejándonos un estilo de combate increíble, ya que se basaba en el boxeo, que dicho sea de paso, él creó en la mitología griega. No meteré relleno ya que lo expliqué en este video de aquí, pero sí, este estilo de combate de Apolo, alejado de lo que muchos queríamos ver, pues fue finalmente original. Y al final, cuando invocó esa estatua sombra lunar de Artemisa, que le otorgó un arco el cual superaba las velocidades de la luz con las flechas, fue original y fue increíble. Pero la coreografía de la pelea fue emocionante y bien ejecutada, en mi opinión totalmente personal, sí. Jamás habíamos visto una pelea de este estilo y con un final tan así. Las anteriores peleas habían tenido coreografías originales por el hecho de que la diferencia que veíamos con respecto a la forma de pelear entre el dios y humano era muy distinta. Y aquí no fue la excepción. Esa parte donde Leónidas se le pega un cabezazo a Apolo y ambos están llenos de sangre es para quedarte en shock. A la par de esta parte donde Apolo mira directamente con una cicatriz en el rostro a Leónidas fue totalmente increíble. La coreografía, al menos para mí, estuvo a la par de las otras peleas, pero al haber durado poco, siento que debió aprovecharse mejor. Les juro que yo quería que al final Apolo sacara un escudo, pero sacó su arco y con eso basta y sobraba. Arte y diseño.
Acá, como lo dije, voy a evaluar la calidad de arte en la escena de la pelea. Ya les dije que yo no soy un artista talentoso ni mucho menos, pero me da totalmente igual. Los dibujos fueron buenos y expresivos. Para mí en esta ronda sí estuvieron bastante bien trabajados. Y con los que se deja ver mejor esto es con Leónidas, que siempre hacía gestos en los que se hacían visibles estas expresiones. No solo él, también su rival con estas caras coquetas y luego con el tono badass fue una cosa de locos. Además de mi novia, güey, esa Valkyria fue de lo mejor de la pelea. Esas expresiones de locura y perversión que hacía cada vez que golpeaban a Apolo fue increíble. La calidad que presentan los trajes y vestimenta de los personajes es bastante buena y sus diseños tienen referencias bastante interesantes. Y hablando de diseños, los diseños de los personajes fueron buenos y se mantuvieron coherentes. Sí, ¿sabes lo que voy a comentar ahora mismo? El diseño de Leónidas. Es imposible que no hablara de esto. A ver, pasados los meses me acostumbré a verlo así. Los coloreos que hace Julián, a quien tengo en el sótano, lo hacen ver más imponente. Pero como esto es una opinión de la pelea y ambos son personajes nuevos, obviamente tengo que hablar de esto. Si bien lo comenté por encima en este video, el diseño de Leónidas simplemente es olvidable para los estándares que hemos visto en este manga anteriormente, tirando a malo. Y déjenme explicarles el porqué antes de que me vayan a decir que lo odio o cosas por el estilo. Y no lo odio, es un personaje inexistente, no me jodan. Es que a ver, con la estética que maneja Shumatsu, con guerreros clásicos en sus diseños, el estilo del Coliseo del Ragnarok, del cual voy a hablar más adelante, y mejor aún, toda la figura histórica que envuelve a este manga nos dieron esto. Leónidas, el mayor espartano de todos los tiempos, diría que el más famoso. No te pedía que lo hicieras como el de 300, porque sinceramente ese Leónidas tiene muchas fallas históricas terribles, pero al menos es fachero y es reconocible, sino que te pedía un Leónidas que en serio lo represente. Aquí podría decir lo que todos dijeron, que el Leónidas de su pasado sí es Leónidas, lo cual tiene sentido, pero tengamos en cuenta que Leónidas era el guerrero perfecto si de lucha, fuerza, esperanza, valor y vigor y sabiduría se refiere. En su entrada te dicen antigua Grecia, sí, se nota. Yo en esos tiempos andaba subido en un Ferrari peleando con una ametralladora contra los persas, ¿no? Leónidas está inspirado un poquito en ese uniforme que llevan actualmente los soldados de Grecia. Si bien obviamente no se parecen casi ni mierda, creo que se cambiaron los colores y detalles para obviamente no meterse en problemas. Con Leónidas nadie pedía un diseño como el de 300, o bueno, me imagino que algún random sí, ya que sería ridículo ver a Leónidas en tanga, sino un diseño como lo que ya nos ofrecía el manga. Ya saben, esos diseños de personajes inesperados y cargados de detalles. Acá diré algo con lo que todos estarán de acuerdo. Shumatsu puede que a todos no les guste los resultados de algunos combates, pero nadie me va a negar que en cuanto a diseño y caracterización se refiere, es un manga que siempre es innovador y original. Así que, para dejar de lado el tema del diseño de Leónidas, ya que no creo que sea tan importante darle tanto tiempo, sí, a mí me parece una basura y me lo va a seguir pareciendo. Pero eso no quita que sea un personaje que a ti te pueda gustar, aunque quizás no sea el más memorable de todos los que dejó el Ragnarok. Fue uno de los que más impacto tuvo al espectador. Ojo, en cuanto a diseño, en calidad de personaje la cosa es diferente. Yo de verdad ya espero hacerle su video individual como lo he hecho con muchos otros personajes, ya que quiero comentar mucho la ideología de personaje y todo lo que nos dejó. Ah, sí. Y el diseño de Apolo es literalmente sexo. Es lo que yo me esperaba. Al igual que con Leónidas nos dieron en su pasado otro diseño, y que también está hermoso y guarda muchas referencias a la mitología griega. Sí, pienso retomar esos videos de referencias y detalles sobre los personajes, pero me da hueva. Ambos diseños se mantuvieron coherentes. Sí, porque mientras más avanza el combate, vamos viendo a estos personajes golpeándose, destrozándose trozos de ropa, incluso a Apolo siendo cortado en toda la cara. Vemos que siempre los diseños siguen con esa coherencia y no cambian de manera tan drástica como para desconocerlos, y eso es genial. Para mí el punto del diseño en esta ronda se lo llevó Apolo y de calle, pero sinceramente la Valkyria de Leónidas... ¡Qué buen diseño! Hagan la rule ya, por favor. El dibujo de la pelea es lo que se espera de Shumatsu. Siempre estuvo al nivel de lo que ya estamos acostumbrados. Pero, en mi opinión, no sé, como que a esta ronda le faltó un panel que tú digas, ¡fua! ¡Qué panel! En la ronda anterior tuvimos paneles oscuros y hermosos, otros que eran bastante memorables, y aquí diría que los mejores fueron cuando alguno se sacaba alguna técnica. ¿Cuál fue su panel favorito de la pelea? El mío fue este panel final, este donde Apolo le pega un cabezazo, este donde Apolo afirma su ideología es excelente, este donde Apolo está lleno de sangre, y para mí el mejor panel fue este donde ambos están a punto de chocar. Los leo en los comentarios. Ah, por cierto, esto no cuenta tanto como apartado artístico ya que va más ligado a la ambientación, pero también se junta con este detalle, e igual lo comento. La arena donde pelean me gustó mucho, ya que artísticamente hace referencia a esos templos antiguos y esas ilustraciones que se hacían en los jarros. Esto sirvió
cambió en ambas entradas para darnos un contexto mejor de ambos peleadores, donde vimos referencias a sus vidas en el caso de Leónidas y a los mitos en el caso de Apolo. Y ya, no hay nada más interesante, la arena parecía una piscina vacía. Consecuencias y repercusiones. Comentar si esta pelea tuvo consecuencias significativas en el mundo o los personajes del manga es complejo debido a su duración. La pelea no creo que vaya a tener consecuencias significativas más allá de lo obvio de perder un punto y que el panteón griego ya no está tan humillado como antes. Claro, cuando hablamos de consecuencias también hablo de la vida real alejado del manga, pues yo siento que esta pelea pudo aspirar a muchísimo más. En cuestión del lore dentro de Shumatsu, claro. Quizás mostrar consecuencias debido a estas repercusiones que pasan durante y al final de esta, pero ya les aseguro que no pasará, o al menos de una manera tan significativa. ¿Cambió la dinámica de la historia de alguna manera? En mi opinión, no, ya que se limitó a ser una pelea común y corriente que pudo aspirar muchísimo, pero muchísimo más. Hablando de esto, quiero añadir este comentario que dejó este suscriptor. Aquí apoyando a mi youtuber de Shumatsu no Valkyrie favorito. Una pregunta, cuando hables de la pelea de Leónidas vs Apolo, ¿habrá algo relacionado a que los peleadores parecen ser de los más débiles de sus respectivos bandos cuando se apostaba que serían de los más fuertes? Aunque más por el lado de Leónidas. No estoy diciendo que sean débiles, sino que si los ponemos junto a los demás no se ven tan fuertes. Y bueno, muchas gracias. Habiendo releído la pelea como les dije segundos antes, pudo aspirar a muchísimo pero muchísimo más, y en nivel de poder queda bastante corta. O sea, Apolo como tal no es un dios débil precisamente, de hecho es muy poderoso, pero si lo comparamos con el dios que peleó en la anterior ronda, pues este último daba ataques devastadores. Apolo se queda bastante corto, aunque el solo hecho de saber que tiene ataques a velocidades increíbles, y que ni siquiera le vimos usar sus otras dos armas, ya es algo para tener en cuenta de que no es un dios débil precisamente. Leónidas por su lado no es débil, físicamente es uno de los más fuertes, pero se queda corto a comparación del, por ejemplo, Lubu y Raiden, los físicamente más fuertes actualmente. Leónidas parece que es más débil que Apolo, pero no lo es, simplemente se dejó llevar por esa ira, esta ardidura que nubló su mente y Apolo lo agarró como saco de boxeo. Comparación con otras peleas. Siguiendo con el punto anterior, ahora es el momento donde compararé esta pelea con otras peleas en el mismo manga. Como lo dije, cómo se compara en términos de emoción, creatividad y significado en la historia. Si bien creo que en términos de emoción esta junto a Lubu vs Thor es la más testosterónica de todas, pues sabes que estás viendo a Leónidas totalmente ardido en busca de reventar a su rival y la pelea trata de que constantemente ese sea el ritmo que quiere llevar, para luego sorprenderte mostrando técnicas de estos personajes, etcétera, etcétera. En cuestión de creatividad se me hizo original en ciertos aspectos, como el versus en sí que trata de la búsqueda de una venganza por parte de Leónidas y que al final haya cambiado su forma de ser. Sin embargo, siento que comparándola con otras peleas en ciertas cosas se queda corta, incluso con su predecesora, que precisamente no es mi pelea favorita, pero es una pelea excelente. Me habría gustado ver más variedad en las gradas tanto de los dioses como de la humanidad en esta pelea. Por el lado de Apolo vimos a los de siempre, pero me habría gustado ver algún otro dios de ese panteón, como su hermana gemela Artemisa, que sí ya nos confirmaron que sí existe. Algunas otras diosas como por ejemplo la misma Hera. Por el lado de Leónidas me habría gustado ver a Jerjes, a quien conocimos en su pasado, a su esposa Gorgo o a Grips. Para los que no sepan de lo que hablo, Grips en el universo de Shumatsu no Valkyrie fue el último espartano vivo, que llevaba la sangre de Leónidas y que lamentablemente murió contra Lubu en una batalla seinen. Creo que Grips habría sido un guerrero espartano que encajaba mejor para explicar todo lo relacionado a Leónidas al ser un espartano de verdad y no los chillones como niños chiquitos que vimos en las gradas. De verdad, los espartanos que apoyaron a Leónidas fueron de lo más lamentable en esta puta pelea. Cuando tú te imaginas a un espartano, no sé, te imaginas a un hombre fuerte, vergudo, vigoroso, venoso, papeador, pero no a unos niños llorones que se ponen a chillar porque están agarrando como saco de boxeo a su líder. En fin, el ejército de Lubu es y será el mejor ejército que vamos a ver. Sí, estoy dispuesto a leer argumentos de gente ardida por lo que acabo de decir. Pero si hay una pelea con la que debemos comparar la novena ronda, es la sexta ronda. Ambas peleas nos presentan una situación donde uno de los dos ya conoce al otro y tiene cuentas pendientes con él. Y más importante aún, una pelea nos enseña que para amar a otros, primero tienes que amarte a ti mismo. Mientras que la otra nos enseña que para aceptarte a ti mismo, tienes que conocerte a ti mismo. Del significado en la historia no pienso hablar mucho, pero comparándola con otras peleas que vimos, siento que incluso hasta la del pinche Juan dejó un significado mayor, acompañado de un antes y un después en la historia, pues nos hizo quedar con un punto a favor. Pero esta la sentí más como una ronda menos importante a comparación de la anterior, donde vimos a Tesla dando una batalla larga y brutal. El final me gustó, y contrario a lo que muchos piensan, no es guionazo. Fue un final más que digno para un personaje como Leónidas. Aunque como lo llevo diciendo desde mi opinión pasada, a este punto lloran de todo, y sea lo que sea que pase dirán que es guionazo. Estoy orgulloso
Y me alegra saber que mi comunidad no está llena de simios que comentan guionazo por cada cosa que pasa. De hecho, fue con suscriptores precisamente que estuve viendo los spoilers de la pelea el día que salieron. Fue en mi servidor de Discord. Únete y ahí andamos hablando todos los días. Recuerda que esta es solo mi opinión y la tuya no cuenta. Si compartes una opinión diferente a la mía, déjala en los comentarios sin nada de lloros e insultos porque provocan vergüenza ajena. Ya saben que pocos días subiré un resumen y análisis completo a esta pelea, ya que este video fue eso, una opinión del combate. Les dejo mi opinión de la anterior pelea y mi análisis completo a ella. No sin antes recordarles que yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí.